En la fiesta de aniversario detrás de la barra, vi a mi esposo besando a mi cuñada. El mundo se me apagó de golpe. El ruido, la música, las risas. Todo desapareció. Sentí que el corazón se me detenía como si alguien me hubiera arrancado el aire del pecho. Busqué ayuda con la mirada. Miré a mi hermano, el anfitrión de la noche. Él sonrió con calma, levantó su copa y, sin dejar de mirarme, susurró: «Shh, lo mejor está por venir». Nunca olvidaré ese instante, no porque fuera el más ruidoso o el más escandaloso, sino porque fue silencioso, dolorosamente silencioso. Ahí empezó todo. La fiesta celebraba los 15 años de matrimonio de mi hermano Raúl y mi cuñada Camila. Un aniversario grande, elegante, lleno de luces cálidas y mesas perfectamente ordenadas. El salón del hotel estaba decorado con flores blancas y doradas, globos discretos y velas que daban al ambiente un aire íntimo, casi sagrado. La música sonaba suave boleros y canciones que hablaban de amor duradero, de promesas cumplidas con el paso del tiempo. Yo estaba orgullosa. Raúl siempre había sido mi ejemplo. 5 años mayor que yo, protector desde niños, el que se hizo fuerte cuando nuestros padres ya no estaban. Verlo ahí de traje oscuro, con esa sonrisa tranquila y segura, me hacía sentir que la vida, pese a todo, había sido justa con nosotros. Camila, su esposa, lucía impecable. Un vestido color vino elegante, ceñido lo justo, el cabello perfectamente arreglado. Todos la miraban con admiración. Siempre supo jugar ese papel, la mujer dulce, comprensiva, la cuñada ideal. Yo misma la había defendido muchas veces cuando alguien decía que era demasiado ambiciosa o fría. Camila solo es reservada, solía decir yo. Tiene buen corazón. Qué ciega fui. A mi lado estaba Sergio, mi esposo, mi compañero durante 9 años, el hombre con el que había construido una rutina, una casa, un futuro que yo creía sólido. Me rodeaba la cintura con el brazo, me ofrecía bebidas, sonreía a los invitados. Desde fuera éramos el matrimonio estable, discreto, sin dramas, el tipo de pareja que la gente mira y dice: ellos sí que se ven bien. Yo también lo creía. Recuerdo que Sergio se inclinó y me dijo al oído: «Tu hermano está feliz. Se nota que eligió bien». Apoyé la cabeza en su hombro y asentí. Sí, se merecen esta noche. En ese momento jamás habría imaginado que esas palabras se convertirían en una burla cruel minutos después. Todo iba según lo planeado. Discursos breves, brindis emotivos, abrazos. Doña Leti, nuestra madre, estaba sentada en la mesa principal observando a sus hijos con esa mirada orgullosa que solo las madres conocen. Yo la miraba de vez en cuando, pensando en lo tranquila que se veía, ajena a la tormenta que se estaba gestando. Fue entonces cuando noté que Sergio ya no estaba a mi lado. Al principio no me preocupé. Pensé que habría ido al baño o a contestar una llamada. Él siempre decía que el trabajo no daba tregua ni siquiera en celebraciones familiares. Pasaron unos minutos, 5, quizá 10. Empecé a buscarlo con la mirada entre la gente, pero no lo vi. Quise tomarle una foto a Raúl y Camila para guardarla como recuerdo. Pensé que Sergio querría estar en esa foto. Así que me levanté y caminé hacia el fondo del salón donde estaba la barra. Era una zona más oscura, menos concurrida, separada del ruido principal por una columna grande. Mientras avanzaba, escuché una risa suave, una risa femenina que me resultó demasiado familiar. Mi paso se hizo más lento. No sé por qué. Tal vez fue intuición, tal vez miedo, tal vez el corazón avisándome antes que la razón. Me acerqué un poco más sin hacer ruido. Y entonces los vi. Sergio tenía a Camila contra la barra.
Su mano estaba en la cintura de ella demasiado abajo para hacer un gesto inocente. Camila inclinaba el rostro hacia él, los labios entreabiertos, los ojos cerrados. Se besaban. No fue un beso rápido ni torpe. Fue un beso largo, seguro ensayado. El beso de dos personas que no se besan por primera vez. Sentí un golpe seco en el pecho. El aire se me atoró en la garganta. Las manos me empezaron a temblar. Las piernas no respondían. No grité. No lloré. No reaccioné como siempre imaginé que reaccionaría una mujer en una situación así. Me quedé ahí paralizada, como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente. En mi cabeza se mezclaron imágenes, cenas familiares, cumpleaños, conversaciones privadas con Camila, donde ella me llamaba hermana Noches Tranquilas, con Sergio prometiéndome lealtad. Todo se rompió en silencio. Camila fue la primera en notarme. Abrió los ojos de golpe y se separó apenas de Sergio. Él tardó un segundo más en darse cuenta. Cuando me vio, su rostro palideció. Intentó decir algo, pero no salió ninguna palabra. Yo no escuché nada. El ruido del salón parecía venir de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Di un paso atrás, luego otro. No quise quedarme ahí. No quise ver más. Sentía náuseas. Un asco profundo, no solo hacia ellos, sino hacia mí misma, por no haber visto antes lo que ahora parecía tan evidente. Busqué a Raúl con la mirada. Necesitaba a mi hermano. Necesitaba que alguien me sostuviera antes de caer. Lo encontré cerca del escenario, hablando con unos invitados. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su expresión cambió apenas. Fue un cambio mínimo, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera desde siempre. Caminé hacia él como pude. Raúl me miró a los ojos. No había sorpresa en su rostro, tampoco ira. Solo una calma extraña, casi inquietante. Raúl, susurré sin voz. Él levantó su copa, brindó con alguien más y luego volvió a mirarme. Se inclinó apenas hacia mí y dijo en un tono tan tranquilo que me descolocó por completo. «Shh, tranquila, lo mejor está por venir». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía sonreír? No había visto lo que yo acababa de ver. Quise preguntarle. Quise sacudirlo, gritarle que su esposa y mi marido me estaban traicionando a unos metros de distancia. Pero no hice nada. Algo en su mirada me detuvo. Algo firme, decidido, como si él supiera exactamente lo que estaba pasando. Y mucho más. Raúl apoyó una mano en mi hombro con fuerza, como diciendo sin palabras, «Confía en mí». Y por primera vez, desde que vi ese beso, sentí algo distinto al dolor. Sentí miedo, pero también una extraña expectativa. ¿Qué era lo mejor? ¿Para quién? Mientras la música volvía a subir y los invitados aplaudían un nuevo brindis, entendí que esa noche no era solo una celebración, era el comienzo de algo que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. No recuerdo cómo regresé a mi mesa. Mis piernas se movían solas como si no me pertenecieran. Todo en mí funcionaba en automático. Sonreí cuando alguien me habló. Asentí cuando me ofrecieron otra copa. Incluso reí una risa corta, falsa, que me raspó la garganta como vidrio. Por dentro estaba hecha pedazos. Sergio no volvió a acercarse de inmediato. Lo vi desde lejos de pie, junto a la barra, fingiendo normalidad. Camila ya no estaba con él. Seguramente había regresado al centro del salón, retomando su papel de esposa ejemplar, anfitriona perfecta. Esa facilidad para cambiar de máscara me revolvió el estómago. Pensé en doña Leti, en mi madre sentada en la mesa principal, orgullosa, feliz. No podía permitir que viera un escándalo. No esa noche. No así.
Respira, Verónica, me repetí en silencio. Respira y aguanta. Raúl pasó junto a mí unos minutos después. No se detuvo, solo rozó mi silla y dejó caer casi sin mover los labios. Ven conmigo, ahora. Me levanté de inmediato. Nadie pareció notarlo. Todos estaban atentos a la música, al maestro de ceremonias que anunciaba el siguiente brindis. Raúl caminó hacia un pasillo lateral que llevaba a las oficinas privadas del salón. Lo seguí. Al cerrar la puerta detrás de nosotros, el ruido quedó afuera. El silencio me cayó encima como un peso enorme. Sentí que las fuerzas me abandonaban de golpe. Me apoyé contra la pared. Raúl, dije al fin, yo los vi. Mis ojos se llenaron de lágrimas por primera vez. No quise llorar frente a nadie, pero ahí, a solas con mi hermano, ya no pude contenerme. Raúl no me interrumpió. Me dejó hablar, o más bien me dejó llorar. Me abrazó fuerte como cuando éramos niños y yo me caía de la bicicleta. Ese abrazo fue lo único que me sostuvo. Lo sé, dijo finalmente con voz baja. Me separé de golpe y lo miré incrédula. ¿Cómo que lo sabes? Raúl suspiró. Se pasó una mano por el rostro y luego me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. Porque esto no empezó hoy, Verónica. Sentí un escalofrío. ¿Desde cuándo? Desde hace meses, respondió. Tal vez más. Me senté en una silla aturdida. Todo mi mundo se había derrumbado en cuestión de minutos, y para él, esto era algo que ya llevaba tiempo procesando. ¿Y no dijiste nada? Pregunté con un hilo de voz. ¿Me dejaste seguir viviendo así? Raúl se arrodilló frente a mí tomando mis manos. Te protegí como supe, pero no podía hablar sin pruebas. No se trataba solo de una traición sentimental. Esto... Hizo una pausa. Esto es más grande. Me mostró su teléfono. Abrió una carpeta con fotos, mensajes, registros. Vi imágenes borrosas de Sergio entrando a hoteles con Camila. Conversaciones en las que hablaban de tiempos de firmas, de cuando todo sea nuestro. Sentí náuseas. ¿Qué es todo?, pregunté. La empresa respondió. Mis proyectos, mis cuentas y también lo tuyo. Me llevé una mano a la boca. Entendí de golpe. Sergio no solo me había engañado como mujer, me había usado. Había usado nuestra relación como una llave para entrar a mi familia. ¿Hay alguien más detrás?, continuó Raúl. Alguien que mueve los hilos. Camila y Sergio son solo las piezas visibles. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté. Raúl me miró fijamente. Lo mismo que estoy haciendo ahora. Esperar a que se confíen y que se delaten solos. Negué con la cabeza todavía temblando. Yo no puedo seguir actuando como si nada, dije. No puedo sentarme al lado de Sergio y fingir que todo está bien. Raúl apretó mis manos. Sí puedes, y lo vas a hacer mejor que nadie. Lo miré sorprendida. Que ellos creen que ganaron, que tú eres solo una esposa herida confundida. Eso es justo lo que necesitamos. Me quedé en silencio. Parte de mí quería huir, irme de ahí, no volver a verlos nunca más. Pero otra parte, una que no sabía que existía, empezó a endurecerse. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Raúl sonrió apenas. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa fría, calculada. Sigue siendo Verónica, la misma de siempre, la que confía, la que no sospecha. Cuanto más normal te vean, más errores cometerán. Respiré hondo. Las lágrimas seguían ahí, pero ya no me dominaban. Cuando pregunté, hoy, respondió sin dudar. Esta fiesta no es solo un aniversario, es una trampa. Un golpe suave en la puerta nos hizo girar. La voz del organizador sonó desde afuera. Señor Raúl, en 5 minutos toca el brindis especial.
Raúl se levantó, acomodó su saco y me miró. ¿Puedes hacerlo?, preguntó. ¿Puedes confiar en mí? Lo miré a los ojos. Vi al hermano que me cuidó siempre, al hombre que había cargado con demasiado solo para protegerme. Sí, dije, confío. Salimos juntos. El salón seguía brillando. Las risas continuaban. Nadie sabía nada. Sergio se acercó en cuanto me vio con una expresión preocupada que ahora me resultaba repugnante. ¿Dónde estabas?, preguntó. Te estuve buscando. Lo miré. Por dentro sentí un nudo, pero por fuera solo asentí. Necesitaba aire. Él me rodeó los hombros como si nada hubiera pasado, como si no hubiera besado a mi cuñada minutos antes. Contuve las ganas de apartarlo. Camila apareció poco después radiante con una copa en la mano. ¿Todo bien, cuñada?, me preguntó con su voz dulce de siempre. La miré a los ojos. Por primera vez vi el miedo escondido detrás de su sonrisa. Todo perfecto, respondí. Y en ese instante entendí algo importante: ya no estaba sola. Ya no era solo una víctima. Esa noche la historia apenas comenzaba. La música subió de volumen y el maestro de ceremonias anunció un nuevo brindis. Las copas chocaron, los aplausos llenaron el salón y por fuera todo seguía pareciendo una celebración perfecta. Por dentro yo sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Raúl se movía con naturalidad entre los invitados, saludando, sonriendo, agradeciendo la presencia de todos. Nadie habría sospechado que detrás de esa serenidad estaba calculando cada paso. Yo me mantuve a su lado el tiempo justo para que Sergio y Camila nos vieran juntos. Quería que pensaran que todo seguía bajo control. Sergio se acercó de nuevo a mí. Traía 2 copas de vino tinto. Para ti, dijo, extendiéndome una. Estás un poco pálida. Acepté la copa sin beber. El aroma del vino me revolvió el estómago. Debe ser el cansancio, respondí. Ha sido una noche intensa. Él asintió fingiendo comprensión y se inclinó para besarme la mejilla. Sentí su aliento y una ola de asco me subió por la garganta. Pensé en el beso que le había dado a Camila, en la seguridad con la que lo hizo. Me pregunté cuántas veces más me había mentido con ese mismo gesto. Camila se unió a nosotros poco después. Sonreía demasiado. Raúl está feliz, dijo. Se nota cuando un hombre está orgulloso de su familia. Miré a Raúl. Él levantó la vista y me sostuvo la mirada apenas un segundo. Fue suficiente para recordarme el pacto silencioso que habíamos hecho minutos antes. Sí, respondí. Esta noche es importante para él. Camila me observó con atención, como si buscara una grieta, un temblor que delatara lo que yo sabía. No se lo di. El maestro de ceremonias pidió atención. En este aniversario tan especial, anunció la familia ha preparado una sorpresa. Un murmullo recorrió el salón. Vi cómo Sergio se tensaba ligeramente. Camila apretó la copa con más fuerza de la necesaria. Raúl subió al pequeño escenario con paso firme. Gracias a todos por acompañarnos, comenzó. 15 años no se celebran todos los días. Esta noche queremos compartir recuerdos y verdades. La palabra verdades cayó como una piedra en el agua. Yo sentí el primer latido fuerte del miedo, no por mí, sino por lo que estaba a punto de suceder. Las luces se atenuaron un poco y en la pantalla gigante aparecieron fotografías del pasado Raúl y Camila, jóvenes viajes familiares, cenas, risas. Los invitados sonrieron con nostalgia. Todo parecía inofensivo. Mientras tanto, yo me desplacé lentamente hacia una columna cercana a la barra. Quería verlos de cerca. Quería escuchar. Sergio y Camila se quedaron unos pasos atrás, creyéndose fuera de foco. Me acerqué lo suficiente para oírlos sin llamar la atención.
No me gusta esto, susurró Camila. Raúl está raro. Relájate, respondió Sergio en voz baja. Es solo un brindis. Todo está hecho. Nadie sospecha. Esa mujer, dijo ella refiriéndose a mí. ¡Nos vio! Sergio soltó una risa breve, cargada de desprecio. Y que Verónica siempre ha sido ingenua. No se va a atrever a hacer nada. Además, ¿quién le creería? Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no dejé que se notara. Me obligué a respirar despacio. No me gusta, insistió Camila. Si esto sale mal. No va a salir mal, la interrumpió Sergio. En cuanto Raúl firme lo que falta, nos vamos a deshacer de ella con calma, como adultos. Ella no dijo mi nombre, no hacía falta. Yo era un obstáculo, nada más. Regresé a mi lugar con el corazón acelerado. Doña Leti se inclinó hacia mí. ¿Te sientes bien, hija?, preguntó. La miré. Su rostro estaba sereno, confiado. Pensé en lo injusto que sería que se enterara de todo en ese momento frente a tanta gente. Sí, mamá, respondí. Solo estoy emocionada. Raúl continuó hablando en el escenario. El amor y la confianza, decía, son la base de cualquier familia. Sin ellos todo se derrumba. Algunos invitados asintieron, otros aplaudieron. Yo noté cómo Sergio evitaba mirar al frente. Por eso, continuó Raúl, creemos que la transparencia es el mejor regalo que podemos darnos esta noche. Hizo una señal discreta hacia el costado del escenario. Un hombre de traje gris subió con paso seguro. Lo reconocí de inmediato, licenciado Mendoza, el abogado de la familia. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. ¿Qué hace él aquí?, susurró alguien detrás de mí. Sergio se giró hacia Camila alarmado. No sabía que estaría, dijo ella apretando los labios. Yo sentí un escalofrío. Raúl no estaba improvisando. Esto estaba planeado al milímetro. Buenas noches, dijo el licenciado Mendoza, tomando el micrófono. Estoy aquí como invitado, sí, pero también como testigo. El silencio se volvió denso. Raúl lo miró y asintió. Hay historias, añadió Raúl, que necesitan salir a la luz para que podamos seguir adelante. Sentí la mirada de Sergio clavarse en mi nuca. No me giré. Por primera vez, desde que todo comenzó, noté algo distinto en el ambiente. La alegría artificial empezaba a resquebrajarse. Las máscaras esas que tanto tiempo habían usado empezaban a pesarles. Raúl levantó su copa una vez más. Este brindis, dijo, es por la verdad, porque aunque duela, siempre llega. El licenciado Mendoza dio un paso al frente. Y cuando llega, añadió, nadie puede esconderse de ella. Sergio dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Camila tragó saliva. Yo cerré los ojos un segundo. Sabía que lo que venía a continuación cambiaría todo. No solo mi matrimonio, sino la forma en que todos nos miraríamos a partir de esa noche. Y mientras el salón entero contenía la respiración, entendí que ya no había marcha atrás. El silencio se volvió tan espeso que podía sentirse en la piel. Nadie tosía, nadie se movía. Las copas quedaron suspendidas en el aire olvidadas. El licenciado Mendoza permanecía de pie junto a Raúl, sosteniendo una carpeta delgada sobria, como si pesara más por lo que contenía que por su tamaño. Antes de continuar, dijo Raúl con voz firme. Quiero pedirles algo. No se levanten, no interrumpan, escuchen. Un murmullo inquieto recorrió el salón. Vi a Sergio dar un paso atrás. Camila se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. Yo me mantuve inmóvil, las manos entrelazadas, el pulso martillando en mis sienes. Raúl hizo una seña al técnico de audio. Las luces bajaron un poco más.
La pantalla gigante, que minutos antes mostraba recuerdos felices, se oscureció por completo. Lo que van a ver, continuó, ocurrió esta misma noche. Aquí, en este lugar. Algunos invitados se miraron entre sí confundidos. Otros comenzaron a inquietarse. Doña Leti se inclinó hacia adelante en su silla, frunciendo el ceño. La imagen apareció. Era la barra. El mismo ángulo que yo había visto con mis propios ojos, pero ahora amplificado, imposible de negar. Sergio apoyado contra el mármol oscuro. Camila frente a él demasiado cerca. El beso. Largo. Claro. Indiscutible. Un jadeo colectivo recorrió el salón. «Dios mío», exclamó alguien. Sentí como varias miradas se clavaban en mí al mismo tiempo. No levanté la cabeza. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que estaban viendo. «Esto es un montaje», gritó Sergio de pronto, con voz aguda. «Es una edición». Raúl no respondió de inmediato. Dejó que el video continuara unos segundos más. Luego hizo otra seña. La imagen se detuvo. «Un montaje», repitió Raúl con calma. «Curioso, porque las cámaras del hotel no mienten». Camila se llevó la mano a la frente y tambaleó. Dos mujeres de su familia se levantaron de golpe para sostenerla. «Camila, siéntate», le dijo Raúl sin mirarla. «Aún no hemos terminado». Ella se soltó de quienes la ayudaban y dio un paso al frente. «Raúl, por favor», dijo con voz temblorosa, «no hagas esto aquí. Hablemos en privado». «¿En privado?», preguntó él. «¿Cómo hablaban ustedes detrás de la barra?» El murmullo creció. Algunos invitados ya se levantaban, otros sacaban sus teléfonos, aunque el personal del hotel les pedía que no grabaran. Yo sentí una mano sobre mi hombro. Era doña Leti. «Hija», susurró. «¿Desde cuándo?» La miré por primera vez desde que empezó todo. Sus ojos estaban llenos de confusión y dolor. «Desde hoy, mamá», respondí. «Desde hoy lo supe». Ella apretó los labios conteniendo las lágrimas y me abrazó con fuerza. En el escenario, Sergio intentaba recuperar el control. «Raúl, esto no tiene nada que ver contigo», dijo. «Es un asunto personal. Verónica y yo lo resolveremos». Raúl lo miró como si viera a un desconocido. «Nada que ver conmigo», repitió. «Cuando traicionas a mi hermana en mi casa, en mi celebración, lo haces mío». El licenciado Mendoza dio un paso al frente. «Y además», añadió, «cuando esa traición viene acompañada de documentos, transferencias y planes, deja de ser solo personal». Sergio palideció. «¿De qué está hablando?», preguntó fingiendo indignación. Raúl levantó la mano. «Todavía no dijo. Primero lo evidente». Hizo otra seña. La pantalla volvió a encenderse. Esta vez no había imágenes, sino audio. La voz de Sergio llenó el salón clara e inconfundible. «Verónica no sospecha. Es solo cuestión de tiempo. Cuando Raúl firme, todo será nuestro». Un grito ahogado salió del fondo del salón. Doña Leti se llevó la mano al pecho. Camila se desplomó en una silla. Eso no es lo que parece», balbuceó Sergio. «Están sacando las cosas de contexto». Raúl bajó del escenario y se colocó frente a él sin micrófono, pero con una autoridad que silenció cualquier intento de réplica. «Contexto», dijo. «El contexto es simple. Besaste a mi esposa, planeaste traicionar a mi familia y lo hiciste creyendo que nadie te vería». Volvió al escenario. Mi hermana añadió, «No vino hoy a hacer un escándalo, vino a celebrar». Y fue traicionada. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, Raúl decía mi lugar en voz alta. No como víctima, sino como alguien digno de ser defendido. Por eso continuó, antes de pasar a lo que sigue, «Quiero dejar algo claro». Se volvió hacia mí y extendió la mano.
Verónica, ¿quieres venir conmigo? El salón entero giró la cabeza. Caminé despacio hasta el escenario. Cada paso me pesaba, pero no bajé la mirada. Raúl me rodeó con un brazo firme protector. Mi hermana no está sola, dijo. Nunca lo estuvo. Un aplauso tímido comenzó en una esquina del salón. Luego otro y otro. No fue un aplauso de celebración, sino de reconocimiento, de apoyo. Sergio nos miraba desde abajo con los ojos llenos de pánico. Y ahora, concluyó Raúl, lo que vieron es solo la puerta. El licenciado Mendoza levantó la carpeta. Lo que viene, añadió, es el negocio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que a partir de ese momento ya no se trataba solo de un beso. La verdad completa estaba a punto de salir. Y no habría forma de esconderse. El licenciado Mendoza abrió la carpeta con calma, como si cada hoja necesitara su propio espacio para respirar. El murmullo del salón se apagó poco a poco. La gente entendió que aquello ya no era un asunto familiar, ni un drama íntimo, era algo más grande, más oscuro. Señoras y señores, comenzó lo que van a escuchar. Ahora no es una opinión ni una sospecha, son hechos. En la pantalla aparecieron cifras, fechas, nombres de empresas. No eran fáciles de leer a simple vista, pero el licenciado habló con un tono claro, pausado, como si explicara algo delicado a personas que merecían respeto. Durante los últimos 8 meses, dijo, se realizaron transferencias irregulares desde cuentas asociadas a proyectos del señor Raúl hacia empresas fantasma. Algunas personas se miraron entre sí. Otros negaban con la cabeza, incrédulos. Estas empresas, continuó, estaban vinculadas directamente al señor Sergio y a la señora Camila. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Sergio dio un paso adelante. «Esto es una locura», gritó. «Yo no sé nada de empresas fantasma». Raúl no se inmutó. «No levantes la voz», dijo. «Todavía no te conviene». El licenciado Mendoza hizo una seña y la pantalla cambió de imagen. Aparecieron correos electrónicos, conversaciones breves frías donde se hablaba de plazos, firmas pendientes y control total después del aniversario. Yo miraba sin parpadear. Cada palabra era una cuchillada distinta. No solo me había mentido como esposa, había usado nuestra vida, nuestra confianza como herramientas. Y ¿sabes qué es lo más interesante?, añadió el licenciado, que ninguno de estos movimientos empezó por iniciativa propia. Raúl se acercó al micrófono. «Porque ustedes dos», dijo, señalando a Sergio, «y Camila no son los cerebros de esta historia». El murmullo volvió a crecer. «Hay alguien más», continuó. «Alguien que cree que todavía no lo hemos visto». Raúl giró lentamente hacia la mesa VIP, ubicada a un costado del salón. Allí estaba Esteban Salgado, impecable, en su traje claro, con una copa en la mano. Hasta ese momento había observado todo con una sonrisa controlada, casi divertida. «Esteban», dijo Raúl en voz alta, «¿te está gustando el espectáculo?» Las miradas se dirigieron hacia él como una ola. «No sé a qué te refieres», respondió Esteban, levantándose con calma. «Vine como invitado». «Claro», replicó Raúl, como socio silencioso. El licenciado Mendoza retomó la palabra. El señor Salgado explicó, transfirió fondos a las cuentas de la señora Camila durante el último año. Fondos destinados a asesorías que nunca existieron. Camila se levantó de golpe. «Eso no es cierto», gritó. «Yo solo seguí instrucciones». El silencio que siguió fue devastador. Sergio la miró incrédulo. «¿Qué dijiste?» Camila se cubrió la boca, dándose cuenta demasiado tarde de su error. «Nada, yo
Raúl cerró los ojos un instante. Gracias, dijo con frialdad. Eso era todo lo que necesitábamos. Esteban dio un paso atrás, visiblemente tenso. Raúl, esto se te está yendo de las manos, dijo. Podemos arreglarlo. No respondió Raúl. Tú ya arreglaste demasiado. Dos hombres del personal de seguridad se acercaron discretamente a la mesa VIP. No tocaron a Esteban, pero su presencia fue suficiente para impedirle salir. Ustedes pensaron, continuó Raúl, que esta fiesta era el momento perfecto para cerrar el círculo. Firmas, brindis, aplausos, y luego desaparecer. Miró a Sergio. Nunca imaginaste que mi hermana sería la grieta. Sentí un nudo en el pecho. Por primera vez, no por dolor, sino por una extraña mezcla de orgullo y rabia. Y ahora, añadió el licenciado Mendoza, todo queda documentado. Las autoridades ya fueron notificadas. Un murmullo de shock recorrió el salón. Camila empezó a llorar, pero no era un llanto sincero. Era desesperación. Raúl, por favor, suplicó. Piensa en nuestra familia. Pensé en ella, respondió él. Por eso hice esto. Sergio se desplomó en una silla. Su rostro ya no mostraba arrogancia, solo vacío. Verónica, murmuró mirándome. Yo puedo explicarlo. Lo miré con una calma que no sabía que tenía. Ya lo hiciste, respondí. Esta noche. Esteban intentó hablar, pero el licenciado Mendoza lo interrumpió. Señor Salgado, le recomiendo guardar silencio. La tensión era insoportable. Nadie aplaudía, nadie se movía, todos entendían que estaban presenciando algo irreversible. Raúl se acercó al micrófono una última vez. Esta fiesta, dijo, no termina como empezó, pero termina con la verdad. Me tomó de la mano. Yo apreté la suya con fuerza. Sabía que lo peor ya había salido a la luz, pero también sabía que aún faltaba pagar el precio. El aire del salón se volvió pesado, casi irrespirable. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. El sonido de una silla arrastrándose o de una copa chocando por accidente parecía un estruendo en medio de ese silencio cargado de tensión. Camila fue la primera en perder el control. «¡Esto es tu culpa!», gritó de pronto, señalándome con el dedo tembloroso. Nada de esto habría pasado si tú no hubieras aparecido. Su voz aguda y desesperada rompió la quietud como un cristal estallando. Sentí varias miradas clavarse en mí, pero no bajé la cabeza. «Basta, Camila», dijo Raúl con firmeza. «Ya hiciste suficiente». Ella se soltó del brazo de una de sus familiares y avanzó un par de pasos, los ojos desorbitados, el maquillaje corrido por las lágrimas. «Tú no entiendes», gritó. «Yo tenía derecho a una vida mejor, a algo más de lo que me tocó». Sergio levantó la cabeza lentamente, como si despertara de un trance. «Derecho», repitió, «a usarme también a mí». Camila lo miró sorprendida, como si apenas en ese instante recordara que él estaba ahí. «No empieces», respondió. «Tú sabías perfectamente en qué te metías». El murmullo volvió a crecer. La gente ya no disimulaba su incomodidad. Algunos invitados se levantaron y comenzaron a salir incapaces de seguir presenciando aquella caída en picada. Yo sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No por miedo, sino por la certeza de que la situación estaba a punto de salirse de control. Camila dio un paso más hacia mí. En su mano vi brillar algo metálico, el pasador del cabello que se había quitado al forcejear. «Tú me lo quitaste todo», gritó. Todo ocurrió en segundos. Camila se abalanzó hacia mí con un movimiento brusco desesperado. Sentí el tiempo ralentizarse. Vi el brillo del metal acercarse. Vi el rostro de Raúl girarse hacia mí con alarma. Vi a doña Leti ponerse de pie, horrorizada. No tuve tiempo de reaccionar.
De pronto un cuerpo se interpuso entre Camila y yo. Fue Sergio. El pasador rozó su hombro rasgando la tela de su saco. Un hilo de sangre apareció de inmediato. ¡Ah!, gritó él retrocediendo. Camila se quedó inmóvil mirando lo que acababa de hacer, como si no pudiera creerlo. El pasador cayó al suelo con un sonido seco. Los guardias de seguridad reaccionaron por fin. 2 de ellos sujetaron a Camila por los brazos mientras ella empezaba a gritar incoherencias, llorando, pidiendo que la soltaran. «Llévensela», ordenó Raúl. «Ahora». El salón estalló en caos. Gritos, pasos apresurados, voces superpuestas. Doña Leti se acercó a mí, abrazándome con fuerza. «¿Estás bien, hija?», preguntó temblando. Asentí sin poder hablar. Raúl se arrodilló junto a Sergio, que estaba sentado en el suelo presionándose el hombro. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó con voz dura. Sergio levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto antes: arrepentimiento. O tal vez miedo. «No lo sé», respondió con voz ronca. «Solo no podía dejar que la lastimara». Lo miré desde donde estaba. Durante años había amado a ese hombre. Ahora no sabía qué sentir. Culpa, rabia, compasión. Todo se mezclaba. «Llévenlo a la enfermería», ordenó Raúl al personal del hotel. «Que lo revisen». Mientras se lo llevaban, Sergio giró la cabeza hacia mí. «Verónica», susurró. «Perdón». No respondí. Las autoridades llegaron poco después. 2 agentes hablaron con Raúl y con el licenciado Mendoza, tomando nota de lo ocurrido. Esteban Salgado fue escoltado discretamente fuera del salón, el rostro desencajado, sin decir una sola palabra. Cuando el último invitado se fue, el lugar quedó casi vacío. Las luces seguían encendidas, pero ya no había música. El salón, que horas antes había estado lleno de celebración, ahora parecía un escenario abandonado. Raúl se sentó a mi lado exhausto. «Todo se desmoronó más rápido de lo que esperaba», dijo. «Tenía que pasar», respondí. «No se puede construir nada sobre mentiras». Doña Leti se acercó lentamente con un sobre en la mano. «Verónica», dijo con suavidad, «hay algo que debo darte». Tomé el sobre confundida. «¿Tu padre lo dejó para ti?», continuó. «Me pidió que te lo entregara si algún día lo necesitabas de verdad». Mis manos temblaron al sostenerlo. Sentí que de algún modo la noche aún no había terminado de revelar sus secretos. Miré a Raúl. «Creo», dije, «que todavía falta algo». Él asintió serio. «Sí», respondió. «Esto solo fue el principio». Y mientras salíamos del salón, bajo un cielo oscuro y silencioso, entendí que la tormenta había pasado. Pero sus consecuencias apenas comenzaban. El amanecer llegó sin hacer ruido, como si el mundo no supiera o no quisiera saber lo que había ocurrido la noche anterior. La ciudad despertaba lentamente ajena a que para mí todo había cambiado para siempre. No dormí. Me quedé sentada en la sala de mi casa con el sobre que doña Leti me había entregado apoyado sobre la mesa. Lo miré durante horas sin atreverme a abrirlo. Había pasado por demasiadas verdades en una sola noche y aún así sabía que esa no era la última. Finalmente respiré hondo y rompí el sello. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí de inmediato la letra de mi padre. Firme, ordenada como él. «Verónica, si estás leyendo esto, es porque el momento que tanto temí finalmente llegó. Siempre quise protegerte, incluso de verdades que podían destruirte. Pero aprendí algo tarde. En la vida, ocultar la verdad no evita el dolor, solo lo retrasa». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi padre explicaba
que había descubierto los movimientos de Esteban Salgado años atrás. No solo intentaba apoderarse de la empresa de Raúl, sino también usar a Sergio como pieza clave. Mi padre lo enfrentó, pero Esteban era más poderoso de lo que parecía. Amenazó, compró silencios, manipuló destinos. Confié en que Raúl sabría cuándo actuar. Es más fuerte de lo que imaginas. Y tú, hija mía, eres más fuerte de lo que crees. Al final de la carta había un documento adjunto. Era la transferencia oficial de una cuenta a mi nombre. No era una fortuna obscena, pero sí suficiente para empezar de nuevo. Dinero limpio, protegido, pensado para mí. Cerré los ojos y apoyé la frente en la mesa. Por primera vez en años no sentí miedo. Horas después, Raúl llegó a casa. Se veía cansado pero aliviado. Esteban fue detenido, me dijo. La investigación ya no se puede detener. Hay demasiadas pruebas. ¿Y Camila? La llevaron a evaluación psiquiátrica. Nadie sabe qué pasará con ella. Asentí en silencio. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza por todo lo que se perdió en el camino. Sergio pidió verte, añadió Raúl. Antes de que todo siga su curso. Pensé unos segundos. Está bien, respondí, pero solo una vez. Lo vi esa misma tarde. Estaba sentado en una sala blanca del hospital con el hombro vendado. Cuando entré, levantó la mirada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por venir, dijo. No vine por ti, respondí con calma. Vine por mí. Bajó la cabeza. Lo arruiné todo, susurró. A ti, a mí, a todos. No dije, tú tomaste decisiones. Eso no es lo mismo que arruinar. Cada quien carga con lo que elige. Guardó silencio. Luego me miró. ¿Me odias? Pensé en esa pregunta con honestidad. No respondí, pero tampoco te amo. Y eso para mí es libertad. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cuídate, Sergio, dije sin volverme. Este es el final de nuestra historia. Al salir del hospital, sentí algo nuevo, ligereza. Los meses siguientes fueron tranquilos. Vendí la casa que compartí con Sergio. Me mudé a un departamento pequeño lleno de luz. Volví a pintar algo que había abandonado hacía años. Caminaba sin mirar atrás. Raúl siguió adelante con la empresa, limpiándola de todo lo que Esteban había tocado. Doña Leti me llamaba cada semana como si siempre hubiera sido mi madre. Una tarde, sentada en el balcón, entendí algo importante. La venganza no fue lo que me salvó. La verdad sí. No gané porque otros perdieran. Gané porque dejé de mentirme. Hoy, cuando recuerdo aquella noche en la fiesta de aniversario, ya no siento el nudo en el pecho. Siento claridad. Porque lo mejor no fue el escándalo ni la caída de los culpables. Lo mejor fue descubrir quién era yo, cuando todo se rompió. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo con el corazón en la mano. ¿Alguna vez la verdad llegó a tu vida de la forma más dolorosa posible, pero terminó salvándote? Cuéntamelo en los comentarios. Dime desde dónde estás escuchando esta historia. Tenemos muchas historias profundas y humanas para compartir contigo cada día, así que suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos caminando juntas y juntos en este viaje de verdad, límites y dignidad.